Serafín Álvarez en este libro, fundamentalmente él lo que cuenta es, los salarios no llegaban nunca a tiempo, eran muy escasos, y por esto dependíamos de los favores y servicios de los bolicheros, de los comerciantes, de los estancieros. Digamos, si era un buen policía o un mal policía, igual quedaba preso de estas relaciones de poder que lo sometían a actuar de distintas formas, a veces y muchas veces fuera de la legalidad, ¿no? Y por otro lado, también denuncia todo lo que fueron lo que eran las formas de ascenso político dentro de la policía, que tenía muy poco que ver con cómo se desempeñaban profesionalmente y más bien tenía que ver con justamente aliarse con un buen bolichero o con un político de carrera y de esta forma ir creciendo en el escalafón policial. Entonces, por un lado hace toda esta denuncia y un análisis de lo que era la policía del territorio. Pero además, dentro de esta obra hay un capítulo que se llama La campaña depuradora de Mencue, que es la razón por la cual él fue expulsado de la fuerza, en donde él ofició de comisario a cargo de una razzia policial que se llevó a cabo en octubre de 1930 en la zona de Comayo hacia el norte, hasta Mencue, donde la policía, que habían reunido una policía que se hacía llamar la fronteriza, y que la gente llamaba la fronteriza porque tenían la experiencia social de lo que habían sido las fronterizas previas, que eran policías que básicamente, como ellos mismos decían, tenían carta blanca para hacer lo que quisieran, eran policías extremadamente violentas, y que lo que hacían era correr pobladores, torturar gente, es decir, toda una serie de crímenes por los cuales nunca pagaron, ¿no? Entonces, este cuerpo particular que él conforma en 1930 tiene la misión de seguir una lista confeccionada por comerciantes y bolicheros de la zona, que recuerden que estamos en 1930, que es un momento de una crisis económica muy profunda, que decían que podían llegar a ser, todo en potencial, ¿no? Podían llegar a ser víctimas de robos por parte de sus vecinos, que eran todas familias mapuche, básicamente. Y entonces, esta policía lo que hacía es llegar a la zona de Comayo, reciben caballadas por parte de la Compañía de Tierras del Sur, de su estancia Pilcañeu, son alojados en la medida que van avanzando en los distintos boliches de la zona para seguir una lista confeccionada por los comerciantes en donde iban a las casas y básicamente torturaban a las familias, les sacaban sus animales acusados de que eran ladrones, ¿no? Todo nada probado y todo en potencial. Y esta policía, que aparte fue una razzia que duró un mes, o sea, aterrorizando a la gente de la zona, violaban mujeres, apaleaban varones, nos utilizaban a los hombres para hacer trabajos forzados, como por ejemplo picar las piedras para abrir caminos, con el criterio de que el trabajo era aleccionador, ¿no? Juan Serafín Álvarez en este libro cuenta esta campaña, por supuesto eufemiza algunos de estos datos que yo estoy contando, que después fueron denunciados en la prensa, que fueron procesados judicialmente, y ya les digo, es la razón por la cual él fue expulsado de la policía, siendo reconocido como el único responsable, ¿no?, de toda esta razzia y esta violencia policial ejercida en la zona, pero que además son crímenes los que se narran en ese libro que todavía no han sido propiamente culpables, o sea, no hay culpables todavía, excepto Juan Serafín Álvarez, ¿no? Entonces es llamativo que reediten un libro que no solo está narrando penurias de la policía de hace un siglo atrás, que claramente si prestamos atención a lo que fueron los reclamos policiales del año pasado por salarios, condiciones de trabajo, etcétera, parecería ser que no estamos muy lejos tampoco de lo que Serafín Álvarez describía, ¿no? Pero por otro lado que expone las relaciones políticas, económicas y los autores intelectuales de lo que fue esta razzia, que como digo, todavía es un crimen impune, ¿no? Sí. Entonces es llamativo que el vicegobernador, que además es profesor de historia, salga a celebrar la revisión de este libro. Es muy raro, ya que la Escuela de Cadetes de Policía lleve el nombre, o sea, que en todos estos años no se haya cuestionado el nombre que lleva siendo que es el nombre de un criminal, ¿no? Que por otra parte confeso, porque él mismo reconoce cómo fue todo este proceso. Él incluso hace una descripción muy detallada de cómo eran
las viviendas, donde vivía la gente, qué tipo de actividades tenía, y cómo la policía tuvo que encontrar diversas formas de buscar a esta gente, porque básicamente cuando empieza la razzia lo que hace la gente es esconderse, esconder a sus hijos y no recibir a la policía, entonces actuaban de noche, por ejemplo, y se llevaban a todos los varones, ¿no?, de las familias, jóvenes, ancianos, lo que fueran, los reunían dentro de lo que eran los boliches, y durante las noches lo que hacían eran hacer juegos, comillas, ¿no?, diversiones de torturas contra las personas que tenían presas, en donde estaban presentes los comerciantes, los bolicheros de la zona, hacían apuestas, digamos, y los obligaban a hacer, por ejemplo, a montarse como si fueran caballos a los varones y a competir como en jineteadas. O sea, toda una serie de crueldades, crímenes que hasta el día de hoy, bueno, por supuesto tuvieron consecuencias sobre la vida de estas familias. Hay personas que fueron corridas de la zona y que nunca más pudieron volver a donde vivían. Hay personas que hoy por hoy siguen estando desaparecidas, es decir, que no se sabe qué pasó con ellos, si es que los trasladaron a otro lugar, si es que no se sabe qué pasó con ellos. Entonces, hay toda una serie de cuestiones asociadas a lo que es esta razzia que él describe ahí, que están hasta el día de hoy impunes. Entonces, ¿con qué fin la policía está celebrando la reedición de este libro, no? Digo, todavía es sorprendente, porque también ya han salido voces desde distintos lugares de la provincia diciendo, no anclando en el caso puntualmente, que por ahí no se desconoce, digamos, más que la situación policial en general, pero sí diciendo, bueno, ¿a qué se debe que vengan a celebrar lo que era la explotación de la policía o las formas estructurales en que la policía operaba hace casi un siglo atrás, y hoy por hoy no estamos tan distantes de lo que Juan Serafín Álvarez está describiendo? Ahora, en relación a lo que es la violencia policial, sería de temer que lo estuvieran reeditando por celebrar, digamos, lo que fue esa campaña. Ya el título lo dice, ¿no? Él mismo le pone ese título, Campaña Depuradora de Mencue. La idea de la depuración es la de limpiar, ¿no?, todo entre comillas, el territorio de esas personas que eran en ese momento indeseables, es decir, las familias de pequeños productores mapuches que tenían, digamos, un campo, que tenían una serie de animales, etcétera, y que fueron corridos de los territorios donde vivían. Claro, eso sí lo sabemos por las reconstrucciones que hemos hecho en torno a la prensa de la época, en donde más o menos 2 o 3 años después llega un corresponsal de un diario de Buenos Aires que se entera, digamos, de lo que había sucedido y de cómo se hablaba de la policía rionegrina en ese contexto, y empieza a recoger testimonios de las personas que habían sobrevivido a esta razzia policial o que tenían además consecuencias concretas, ¿no?, con niños con afectaciones traumáticas, con mujeres que habían sido violadas, etcétera. Y lo que hacen es reunir una serie de testimonios y hacen una presentación en Neuquén, suponiendo que la justicia de Neuquén era la que le correspondía seguir el caso. Este caso se eleva y después se considera un Neuquén improcedente, porque en realidad lo que corresponde a la policía rionegrina. En ese momento, el gobernador del territorio de Río Negro, y producto de las denuncias que se estaban haciendo en Buenos Aires a nivel mediático respecto de esta razzia policial, y estoy diciendo en 1934, es decir, 3 o 4 años después de los episodios, inicia una investigación de oficio que termina con la expulsión de Juan Serafín Álvarez, pero de ninguna manera hay ningún tipo de reparación hacia las personas, las familias, ni tampoco ninguna condena hacia los autores intelectuales, ni tampoco una investigación profunda vinculada a los comerciantes que se apropian territorios, tierras, en ese contexto. Entonces, esta es el circuito que sigue tanto la denuncia periodística como la judicial, y que por supuesto perdura en la memoria social de las personas que siguen, muchos de ellos viviendo en esa zona. Familias, ¿no?, las familias de las víctimas directas. Era también una oportunidad para poner sobre la mesa estos crímenes que, digamos, no son crímenes que perduran porque, digamos, esto, ¿no?, las familias fueron afectadas, los territorios se perdieron en ese momento, hay gente de la cual no se sabe su devenir, es decir, que esos crímenes siguen vivos, digamos, en cierta forma, hasta tanto no haya alguna reparación. Así que traer esto a la luz, supongo que implica también repensar, o desde el Estado me refiero, lo que fueron estos crímenes y, bueno, algunas formas de pensar la reparación.
Y digo esto también porque en las denuncias que se hacen, por ejemplo, en relación al presente, en torno al extractivismo y lo que está viviendo toda esta región, ¿no? La del norte de Comayo y hasta la zona de Mencue, cuando hay denuncias por parte de las organizaciones mapuche, organizaciones ambientales, etcétera, en las reuniones que hay se recuerda este proceso, es decir, que la memoria de ese recuerdo sigue vivo, y ya digo, también las familias, ya sean de los comerciantes o de las víctimas directas, siguen viviendo en la zona. Entonces se está trayendo a la luz algo que tiene un efecto social hasta nuestro presente, ¿no?